Estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. El testimonio de Juan el Bautista. Explicación versículo por versículo. Empecemos leyendo lo que dice el versículo 19 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: «Tú, ¿quién eres?». Ahora escuchemos la explicación del versículo 19. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan el Bautista quién era, ya que su predicación y bautismo llamaban mucho la atención. Querían saber si Juan afirmaba ser el Mesías, Elías o algún otro profeta importante. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 19. Aun cuando seamos interrogados o cuestionados, es importante permanecer firmes en nuestra identidad en Cristo. Juan sabía que su misión era señalar a Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 20, del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Confesó y no negó, sino confesó: «Yo no soy el Cristo». Ahora escuchemos la explicación del versículo 20. Juan el Bautista inmediatamente dejó claro que él no era el Cristo, el Mesías. No intentó usurpar el lugar de Jesús ni reclamar ningún título. Juan fue fiel en su papel de precursor, de aquel que preparó el camino para el Salvador. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 20. Debemos recordar siempre que nuestro papel es dirigir a las personas a Jesús, sin buscar la gloria para nosotros mismos. Juan es un ejemplo de humildad y servicio. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Ahora escuchemos la explicación del versículo 21. Los líderes religiosos continuaron interrogando a Juan, preguntándole si era Elías, un profeta largamente esperado que muchos creían que regresaría, o el profeta prometido en Deuteronomio 18:15. Juan negó ser cualquiera de estos, afirmando claramente que él era solo el mensajero. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 21. Juan tenía una visión clara de su identidad y misión. Como él, debemos conocer nuestro llamado y enfocarnos en cumplir la voluntad de Dios, sin intentar ser algo que no somos. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 22 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Le dijeron: «Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?». Ahora escuchemos la explicación del versículo 22. Después de que Juan negó ser el Cristo, Elías o el profeta, los sacerdotes y levitas, enviados por los líderes religiosos, insistieron en saber quién era. Necesitaban una respuesta clara para dar a quienes los habían enviado. La presión sobre Juan aumentó porque querían entender el papel que desempeñaba. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 22. Muchas veces las personas que nos rodean nos presionan para definir quiénes somos y qué hacemos. Como Juan, es importante saber quiénes somos en Cristo y ser fieles a nuestra misión, sin dejarnos influenciar por las expectativas humanas. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 23 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Dijo: «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Ahora escuchemos la explicación del versículo 23. Juan respondió citando al profeta Isaías capítulo 40 versículo 3, diciendo que él era la voz del que clama en el desierto, es decir, el mensajero que preparaba el camino para el Señor. Reconoció su papel como precursor de Jesús
aquel que llamaba a las personas al arrepentimiento para preparar sus corazones para la llegada del Mesías. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 23. Juan nos enseña a abrazar con humildad el papel que Dios nos ha dado sin buscar la gloria para nosotros mismos. Sabía que su misión era señalar a Jesús y prepararle el camino. En nuestras vidas, también estamos llamados a preparar el camino para que otros encuentren a Jesús. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 24 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahora, escuchemos la explicación del versículo 24. Este versículo nos da más información sobre los que cuestionaban a Juan. Eran fariseos, un grupo de judíos que seguían estrictamente la ley de Moisés y las tradiciones. Los fariseos a menudo entraban en conflicto con Juan y más tarde con Jesús, debido a sus puntos de vista legalistas y su falta de comprensión acerca de la verdadera naturaleza del Mesías. Ahora, escuchemos la reflexión del versículo 24. Los fariseos representan a aquellos que muchas veces están más preocupados por la religiosidad externa que por la transformación interna. Debemos tener cuidado de no permitir que las tradiciones y reglas nos impidan ver y experimentar la obra de Dios en nuestras vidas. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 25 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora escuchemos la explicación del versículo 25. Los fariseos estaban confundidos acerca de la autoridad de Juan para bautizar, ya que él no afirmaba ser el Cristo, Elías, ni el profeta. Para ellos, el bautismo estaba vinculado a una autoridad profética o mesiánica, y no entendían por qué Juan bautizaba si no encajaba en esos roles. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 25. Las personas a menudo cuestionan nuestra autoridad o legitimidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Juan permaneció fiel a su vocación a pesar de las preguntas y dudas de quienes no entendían su misión. Asimismo, debemos seguir en obediencia a lo que Dios nos encomienda, incluso cuando otros no lo entiendan. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 26 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ahora escuchemos la explicación del versículo 26. Juan explicó que su bautismo fue solo con agua, símbolo de arrepentimiento. Luego les reveló algo importante. El Mesías, el que realmente importaba, ya estaba entre ellos, pero todavía no lo reconocían. Jesús ya estaba presente, pero el pueblo aún no lo conocía como el Salvador. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 26. Muchas veces, Dios está obrando a nuestro alrededor, pero estamos ciegos para percibir su presencia. Necesitamos estar atentos y sensibles a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a la presencia de Jesús, incluso cuando no lo reconocemos de inmediato. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 27 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora escuchemos la explicación del versículo 27. Juan el Bautista declaró humildemente que Jesús, quien vendría después de él en términos de ministerio público, de hecho era superior a él en todos los sentidos. Expresó su indignidad en comparación con Cristo, afirmando que ni siquiera era digno de desatar las sandalias de Jesús, tarea reservada a los sirvientes. Ahora escuchemos la reflexión del versículo 27. Juan el Bautista nos enseña una poderosa lección sobre la humildad. Aunque fue un gran profeta, reconoció su inferioridad ante Jesús. Siempre debemos recordar poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas y vivir con la humildad de reconocer que somos siervos de un gran Señor. Sigamos leyendo a lo que dice el versículo 28 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Leamos. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán,
donde Juan estaba bautizando. Ahora escuchemos la explicación del versículo 28. Este versículo proporciona un contexto geográfico y menciona que estas conversaciones y los bautismos de Juan tuvieron lugar en Betania, una ciudad al otro lado del río Jordán. Fue un lugar donde Juan llevó a cabo su ministerio bautismal y donde muchos acudieron a escuchar su mensaje de arrepentimiento. Ahora escuchamos la reflexión del versículo 28. Lugares aparentemente ordinarios pueden convertirse en lugares de gran significado espiritual cuando Dios está obrando allí. Betania, un lugar sencillo, se convirtió en un lugar donde muchas vidas fueron transformadas por el mensaje de Juan y el comienzo del ministerio de Jesús.